Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a ver dos ejercicios de examen viejo para complementar la teoría y así practicar ejercicios del capítulo 2. Okay. Este es un examen viejo del 2018. Bueno, un año, ya tiene un año. Son dos problemitas, son dos problemas modificados, son problemas que vienen en el libro, pero se pide un poquito más de lo que está en el libro. Se les hace algunos cambios, algunas modificaciones. Este es el que vamos a ver. Aquí vamos a aplicar. En este problema vamos a ver todo lo que hemos visto en el capítulo 1, que tiene que ver con esfuerzo normal y con esfuerzo cortante, y complementado con lo del capítulo 2. Y este otro ejercicio que es cambio de temperatura, aquí vamos a ver cambio de temperatura y vamos a explicar un poquito también lo que es el método de fuerza redundante y cómo aplicar. Muy bien, entonces vamos con el primer ejercicio. Vamos a leerlo. Siempre es conveniente leer el ejercicio y entenderlo bien. El problema 1 ni lo dice porque tiene que ver con aquel tema 1 que era de esfuerzos cortantes y momentos flectores. Entonces, como eso lo vamos a dejar para más adelante, entonces lo vemos más adelante. Ok, entonces el problema dice, el elemento rígido ACDF. Okay, este elemento que está aquí en forma vertical está apoyado por dos eslabones. Entonces, aquí tengo el eslabón BC, que dice que es de aluminio, y el eslabón DE de acero. Ambos tienen una sección rectangular de 25 milímetros de ancho y 7.5 milímetros de espesor. En todas las uniones se utilizan pasadores de acero de 10 milímetros de diámetro. Determine la fuerza máxima P que puede aplicarse en el punto A, ok, esta fuerza P que está acá, la máxima fuerza P que puede aplicarse aquí, sin que fallen los eslabones ni los pasadores. Y nos dan las propiedades de los materiales. Aquí vamos a trabajar con el acero. Nos dicen que trabajemos con el esfuerzo permisible del acero. Hay veces que nos dan un esfuerzo último y un factor de seguridad. Y aquí está dado el esfuerzo permisible con el que tenemos que trabajar. Entonces, con el acero vamos a trabajar con 240 megapascales como esfuerzo normal o esfuerzo axial, ¿verdad? Y un esfuerzo cortante permisible también para el acero, pero como esfuerzo cortante de 110 megapascales. Para el aluminio tenemos el esfuerzo permisible de 120 megapascales y un esfuerzo cortante de 70 megapascales. Entonces, aquí son conceptos importantes. Esto es información básica que ustedes pueden obtener de un libro, de una tabla de propiedades de materiales. ¿Okay? O se meten a internet, ponen propiedades de resistencia del acero, del aluminio y les aparecen estos datos. Ok. ¿Cuál va a ser la estrategia? Bueno, la estrategia es, bueno, obviamente, un diagrama de cuerpo libre. Los elementos BC y DE son elementos rectos y se pueden sustituir por una fuerza axial. El punto F, si ustedes ven, el punto F va a ser nuestro pivote. Okay, la estructura va a moverse, ¿verdad? A se va a mover, el punto C se va a mover, el punto D se va a mover, pero el punto F no se mueve. No se mueve porque es un apoyo, ¿verdad? Entonces no se va a mover. En el diagrama de cuerpo libre es importante que ustedes analicen muy bien cuál sería el efecto que está produciendo la fuerza sobre el elemento rígido y sobre los eslabones. Entonces, pregunta para ustedes. Esta fuerza P que se está poniendo en el punto A, ¿qué está generando
en el aluminio y qué está generando en el acero. A ver, ¿qué me dicen ustedes? En el aluminio genera tensión y en el acero compresión. Correcto. Eso es lo que tienen que tener bien claro. Muy bien, muchas gracias. Ok, entonces ve. En el aluminio vamos a generar tensión. Entonces, si el aluminio está en tensión, ¿cómo ponemos la fuerza que está actuando sobre el elemento rígido? O sea, sobre C. Y si en el acero estamos generando compresión, ¿ok? ¿Cómo ponemos la fuerza en el punto D? Obviamente en el punto F, ¿verdad? Ahí no se va a mover. Entonces ese va a ser nuestro punto de pivote. Muy bien. Ok, este va a ser nuestro diagrama de cuerpo libre. O sea, ¿cómo movemos esto? Este va a ser nuestro diagrama de cuerpo libre. La fuerza P en el punto A. El aluminio estaba en tensión. Ok, entonces vea qué interesante. El aluminio está en tensión y la fuerza que se está generando en el punto C va en esta dirección. El acero está en compresión. ¿Ok? Y la fuerza en el punto D va en esta dirección. Y ponemos las dos fuerzas, las dos reacciones en el punto F. Esto es importante cuando nosotros estamos analizando esfuerzos y deformaciones. Es importante analizar hasta donde sea posible qué se produce en los elementos. O sea, si se está produciendo tensión o si se está produciendo compresión. Eso nos ayuda a obtener un resultado más rápido, más fiable. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿cuáles son los datos que nos interesan? Bueno, nos interesan todos. Nos interesa tanto la fuerza en el eslabón del aluminio como la fuerza en la pieza del acero, ¿no? Y la de la reacción. ¿Por qué esta nos interesa? Porque estas dos fuerzas al final se me van a convertir en la fuerza cortante que está en el pasador F. ¿Ok? Muy bien. Ustedes van a hacer un análisis estático. Hacen un análisis, bueno, como les digo, muchas veces ustedes inicien como ustedes quieran. Tienen que hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos. Ok, esa es la estrategia que ustedes van a seguir. Creo que lo primero hubiera sido aquí como haber hecho sumatoria de momentos en F. Esta P, si bien es cierto, es una incógnita, o sea, es un valor que nosotros tenemos que encontrar. Siempre es conveniente encontrar todas las demás fuerzas, las fuerzas en los eslabones, en los apoyos, en términos de P. Eso también es importante. O sea, P va hacia el lado de la derecha del igual. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas en X. Nos da esta ecuación. B, la fuerza CB, la fuerza DE, la fuerza X en el apoyo de FB en términos de P. Y también trabajamos así sumatoria de momentos en F. Y tenemos esta otra ecuación. 2FB CB más FD B en términos de P. Entonces aquí tenemos dos ecuaciones. La ecuación 1 y la ecuación 2. Vamos a ver cuántas incógnitas tenemos. Bueno, P, si bien es cierto, es una incógnita, nosotros no la vamos a contabilizar, la vamos a poner del lado derecho y vamos a obtener todo en términos de P. Tenemos la fuerza CB, la fuerza DE y la fuerza FX. O sea, tenemos tres incógnitas. Y solo tenemos dos ecuaciones. Okay, tenemos esta ecuación y esta otra ecuación, obtenidas a partir de un análisis estático o de un análisis de equilibrio. Entonces nos hace falta una ecuación. Aquí es donde ustedes utilizan el concepto de compatibilidad de deformaciones. Vamos a repasar rápidamente cuándo es que nosotros utilizábamos compatibilidad de deformaciones. Bueno,
utilizamos compatibilidad de deformaciones cuando al menos uno de los elementos de la estructura se considera rígido. O, vamos, un elemento que se deforma muy poco en comparación a otros elementos. Entonces puede ser que el elemento ACDF sea un elemento más robusto, mucho más fuerte que el eslabón de aluminio y el eslabón de acero. Entonces se van a deformar más el aluminio y el acero en comparación del elemento rígido. Entonces lo manejamos así. Al menos un elemento, ¿okay?, es rígido. Y vamos a considerar que las deformaciones que se generan son deformaciones muy pequeñas. Entonces establecemos un análisis trigonométrico. En eso consiste la compatibilidad de deformaciones. Establecer un análisis trigonométrico. Ok, entonces vamos a ver. Ponemos el elemento rígido AF, todo este elemento rígido AF, ¿verdad?, en su posición inicial. ¿Okay? El efecto de la fuerza P, el esfuerzo de la fuerza P hace que el punto A se desplace una distancia hasta el punto A'. El punto C se me va a desplazar del punto C al punto C'. ¿Ve? Y aquí hay tensión. O sea, esta deformación que está aquí, la deformación en C, es una deformación en tensión. Y el punto D se me desplaza al punto D'. Y esta deformación corresponde al acero, ¿verdad? Y va a ser por compresión. Y decimos que el elemento ACDF, el elemento AF, sigue siendo un elemento rígido, no se me deforma, entonces se me mantiene recto. Entonces yo uno desde el punto de pivote, porque F no se me desplaza, es un apoyo, paso una línea recta hasta el punto A. Y aquí tengo, ¿verdad?, un triángulo. ¿Qué es lo que relaciono? Bueno, este ángulo que está acá. Este ángulo es el que estamos relacionando. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir, toda esta deformación, la deformación del punto A, ¿okay?, entre toda esta distancia, entre toda esta altura, ok, aquí está, la deformación A entre toda la altura, va a ser igual a esta deformación que tengo aquí, la deformación C, entre la altura CF. ¿Okay? Y eso también va a ser igual a esta deformación, a la deformación D, entre la altura DF. ¿Okay? Y aquí establecen ustedes una relación trigonométrica. Esta relación trigonométrica es mi compatibilidad de deformaciones. Ok, de aquí ustedes van a encontrar esta relación. Entonces dice, bueno, pueden trabajar, bueno, el punto A no pide en el punto A, entonces esa no hace falta usarla. Pero si eventualmente se pidiera calcular la deflexión del punto A, pues aquí ¿verdad?, la obtendríamos. Entonces nos vamos a quedar con la deformación en C entre 10 va a ser igual a la deformación de D entre 5. Y ustedes despejan una con respecto a la otra. ¿Okay? O ponen aquí, no sé, bueno, sí, la deformación en C va a ser 2 veces la deformación en D. Esta relación acá es la que nos interesa, llegar acá. Esta va a ser mi compatibilidad de deformación. Ok, ahora vamos a ver. La deformación en el punto C está dada por la fuerza axial en la barra del aluminio por la longitud del aluminio entre el A del aluminio por L del aluminio. Y la deformación D va a estar dada por la fuerza. Acuérdense que esto es tensión. Aquí va a ser tensión. Y esto es compresión. O sea, uno va a tener un valor positivo y el otro va a tener un valor negativo. Pero aquí, de momento, esos signos no nos interesan. Lo establecemos así. Entonces, la deformación en D es la fuerza axial en el elemento del acero por la longitud del acero entre el área transversal del acero entre el E del acero. Y estas dos fórmulas que están acá, en términos de las fuerzas, se sustituyen, ¿verdad? Entonces, esta fuerza se sustituye por esta y esta fuerza se sustituye por esta. ¿Okay? Y ustedes van a encontrar entonces ya una relación. Bueno, pueden despejar, ¿verdad? Ustedes despejan.
Ahí cómo se hizo. FCD. Ok, FCD. Bueno, aquí faltó un 2. Aquí veo que aquí faltó un 2. Aquí está, perdón, aquí está. Ok. Entonces igual ustedes despejan una con respecto a la otra. Sustituyen valores. Vea que aquí los módulos de elasticidad son diferentes, son materiales diferentes. Las longitudes son diferentes, pero las áreas transversales del aluminio y del acero son iguales, ¿verdad? Porque decía que el material, los dos tenían la misma sección transversal. Entonces estas áreas se me cancelan y me va a quedar esta relación. O sea que la fuerza en el aluminio va a ser igual a 0,84 la fuerza del acero. Y aquí obtenemos nuestra tercera ecuación. Ahora sí, las dos ecuaciones que teníamos anteriormente, más esta, nos va a permitir encontrar las fuerzas axiales. Entonces ya tenemos tres ecuaciones. Bueno, yo puse ahí, ustedes pueden poner, no sé, hacen una matriz de 3×3 o sustituyen una con respecto a la otra, como ustedes quieran. Ahí el asunto es encontrar entonces la fuerza del aluminio y la fuerza del acero en términos de P. Bueno, aquí faltó la del apoyo. ¿Ok? Aquí falta la del apoyo. Pero entonces tenemos la fuerza del acero y la fuerza del aluminio. Otra cosa importante, se me olvidó mencionarles, era ver el tipo de apoyo que tengo en los eslabones. Porque se acuerdan que les había dicho que si está en tensión o está en compresión, teníamos que tomar en cuenta el agujero, ¿verdad?, del pasador. Entonces, vea qué interesante. El aluminio está en tensión. Entonces hay que restar el diámetro del agujero en el área transversal. El acero está en compresión. Entonces no hay que restar. Y no se resta, ¿verdad? Bueno, y no se resta en el acero porque está en compresión. Y vean el tipo de extremo. No son extremos reforzados. El texto no dice nada de que considero los extremos reforzados. Como no dice nada de eso, entonces en el aluminio hay que restar el diámetro del pasador, ¿verdad? Y en el acero no. Entonces nos vamos a devolver. Ok. Entonces ya tenemos la fuerza del aluminio y la fuerza del acero. Ustedes pueden trabajar en el orden que ustedes quieran. Aquí, para calcular la carga P, vea que en el área transversal se restan los 10 milímetros del diámetro del pin, ¿verdad?, en el ancho, para sacar el área transversal del aluminio. Entonces aquí sacamos, por ejemplo, no, aquí sacamos el área transversal del aluminio. 1,125 por 10 a la menos 4 metros. Y vamos a decir que el esfuerzo permisible del aluminio va a ser igual a la fuerza axial del aluminio, que en este caso lo habíamos identificado como la fuerza CB, entre el área del aluminio. Y sustituimos la fuerza axial del aluminio, ¿ve?, en términos de P. El esfuerzo permisible del aluminio era 120 megapascales, entonces despejamos. El área pasa a multiplicar y este numerito que está acá ahora pasa a dividir. Y obtenemos un valor para P, 1. Este valor no es nuestra solución y no es nuestra respuesta final. Podría ser, pero hay que seguir analizando los demás elementos para encontrar cuál es mi eslabón más débil. Entonces tenemos una carga P de 9,79 kilonewtons. Esta carga que estamos obteniendo acá quiere decir que si yo aplico una fuerza de 9,79 kilonewtons en el punto A, la barra del aluminio va a fallar. ¿Ok? Pero no sabemos los demás elementos. Podemos trabajar los pasadores C y B que conectan la pieza del aluminio con el elemento rígido. Y aquí en este caso
la fuerza axial sobre el eslabón del aluminio se me convierte en la fuerza cortante en los pasadores. Y calculamos. El esfuerzo cortante en los pasadores va a ser igual a la fuerza cortante entre el área de los pasadores. Ok, entonces aquí tenemos la fuerza cortante en los pasadores, que va a ser la misma de la fuerza axial. Otro detalle es que el tipo de uniones en BC y en DE no nos dicen si son uniones dobles, ¿verdad? O uniones sencillas. Entonces, por el dibujo, nosotros, como no hay aquí ninguna vista auxiliar, podemos interpretar que la unión en punto B y en C es una unión simple, para calcular si es haya simple o cortante simple. Lo mismo que en el punto D y en el punto E, ¿verdad? No hay una indicación al contrario que diga que aquí hay una conexión doble. ¿Ok? Entonces, podemos usar cortante simple. ¿Ok? Entonces, usando cortante simple en los pasadores C y B, ¿ok? Igual encontramos un valor de P. ¿Ok? Aquí despejamos, esto pasa a dividir, el área pasa a multiplicar. Y encontramos otro valor para P. Quiere decir que este es mi segundo valor de P. Quiere decir que si yo aplico esta carga de 6,26 kilonewtons en A, el pasador en C y B va a fallar por cortante. Y vea que esta fuerza que está aquí de 6,26 es más pequeña que 9,79. Entonces, de momento este va a ser mi elemento que va a fallar primero. De momento. Ese es el análisis del aluminio. Ahora vámonos al acero. ¿Qué pasa en el acero? Hacemos el mismo procedimiento, muy similar. Decimos que la fuerza, el esfuerzo en el acero, el esfuerzo permisible del acero es igual a la fuerza axial que está actuando en el eslabón de acero entre el área transversal del acero. Y vea que aquí el área del acero no se modifica, no se cambia, porque está en compresión. Entonces, despejamos para P y obtenemos un valor de 27,4 kilonewtons. Este es mi tercer valor para P. Ya llevo 3 valores posibles para P. Ahora voy a analizar el esfuerzo cortante en los pasadores que me une la barra de acero o el eslabón de acero. El pasador en D y el pasador en E. Y hacemos exactamente el mismo procedimiento con los eslabones del aluminio o los pasadores del aluminio. Vea que la fuerza cortante que está axialmente en la barra de E, en la barra de acero, se me convierte a fuerza cortante y lo divido entre el área del pasador. Ok, entonces pongo la fuerza axial, ¿verdad? Que es fuerza cortante aquí, dividido entre el área transversal del pasador, y lo igualo a los 110 megapascales, que esa es mi resistencia o mi esfuerzo cortante en el acero, y encuentro un valor para P de 5,26. Entonces vean qué interesante. Vamos a recapitular, vamos para arriba. Aquí ya llevo 4 valores para P. Un primer valor me da 5,26, otro me da 27,4, otro me da 6,26, el otro me da 9,79, ¿verdad? Ok, entonces de momento, vean que aquí tengo ya una fuerza menor. Y aún así, no podría asegurar que esta sería mi respuesta final, porque me está faltando analizar el pasador en el apoyo fijo F por cortante, porque el pasador va a fallar por cortante. Ok, entonces a nosotros nos faltó calcular el valor de la reacción en X para ese pasador que está ahí en el punto F. Entonces, ahí despejamos y encontramos el valor de F. Fx, la reacción en el apoyo F. Y analizamos el pasador que está en F, ¿verdad? Por esfuerzo cortante. Igual, la fuerza cortante, Fx, dividido entre el área del pasador,
¿ok? Igualado a los 110 megapascales. Bueno, y aquí despejamos y encontramos un valor de 4.27 kilonewtons. Aquí hay que tener cuidado a la hora de dar la respuesta, porque nos piden la P máxima. Eso es muy común, un error que se comete. Ven aquí donde dice, determine la fuerza máxima P. ¿Sí? Determinar la fuerza máxima P. El determinar la máxima fuerza P que puede aplicarse a una estructura no significa que yo voy a poner la fuerza más grande que me dio a mí. Entonces vamos a ver, de todas las fuerzas, la más grande me dio 27.4. Esto sería ya un concepto erróneo. O sea, ustedes pueden tener todo el análisis bien hecho, todos los cálculos bien hechos, pero si su solución está mal, o sea, quiere decir que no están comprendiendo bien la materia. El concepto no lo están manejando. Entonces, no siempre el P máximo significa la P más grande. ¿Se acuerdan aquel concepto que les dije de una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil? ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Ok, ese es el concepto que tienen que aplicar acá. Entonces, ¿cuál es mi eslabón más débil? En esta estructura, perdón, ¿cuál sería mi eslabón más débil? El último, profe, el de cortante en F. Correcto, el pasador en F. Ok, ese pasador en F va a ser mi eslabón más débil y ese es el que me va a condicionar cuál es la carga que puedo poner en la estructura para que no falle ni los eslabones ni los pasadores. Ninguno tiene que fallar. Ok, entonces, esta sería mi respuesta. Entonces, la P máxima que yo puedo aplicar es 4.27 kilonewton. Vean que si ustedes analizan bien el problema no tiene nada de, digamos, de complejo. Manejar un poquito, bueno, el diagrama de cuerpo libre, analizar un poco cuál es el efecto de la carga P, ¿verdad? Sobre los eslabones. Hacer compatibilidad de deformaciones. ¿Okay? Esto es pura trigonometría. Hay que entenderlo bien, pero... Y vean que el problema es como muy mecánico, muy repetitivo. Tengo que hacer el cálculo varias veces. Ese es el análisis de un ingeniero o de una ingeniera. Analizar a profundidad una estructura o un elemento de máquina. ¿Y cuántos cálculos hicimos? Bueno, para calcular P, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, obtuvimos 5 valores posibles para P. Y entonces, como les decía, aquí está lo más importante, que ustedes lleguen a esta conclusión, ¿verdad? ¿Cuál es la P máxima que pueden aplicar? Muy bien. Antes de pasar al segundo problema, ¿alguna duda, comentario? Profe, una pregunta. Ahí me llama la atención en SP que el 5 lo redondeó para abajo. ¿El problema se redondea para arriba o cómo se suele manejar eso? En cuál problema? En la última parte en la que está en pantalla. O sea, El 4, bueno, el 5 sí redondea, ¿cómo era? Un 5 redondeaba al, ay, yo ya ni me acuerdo, un 5 redondea al par o impar. Al par más cercano, profe. Entonces, ¿cómo quedaría? 4,28, Sí, 4,27. 4,28 sería. Bueno, 4,28. Pero tampoco les voy a, o sea, si ustedes ponen 4,28, 4.27, tampoco uno se los va a poner malos, ¿verdad? No. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? O sea, el 5 redondea, el impar es así, ¿verdad? Al número superior.
Sí, el 5 redondea a este, sea impar o sea par, lo redondea. Pues yo entiendo que sí. Sí, bueno, ahí 4,28, está bien. Sí, muy bien. ¿Cómo estamos con este problema? ¿Sí? ¿Alguna dudita, alguna pregunta de procedimiento? Bueno, está bien, entonces digamos que no hay dudas. Ya están listos para el examen de mañana, entonces. Ok, vamos con el problema, con el segundo problema. Ok. El segundo problema, bueno, el tercero, como es un examen viejo, ¿verdad? El segundo problema que vamos a ver tiene que ver con cambio de temperatura. Y aquí sí necesito que me pongan bastante cuidado. Dice, a temperatura ambiente, y me ponen ahí entre paréntesis 20 grados centígrados, hay un espacio de 0,5 milímetros entre los extremos de las barras mostradas en la figura. Si la temperatura aumenta a 140 grados, determine el esfuerzo normal en la barra del aluminio, la barra A, y el cambio de longitud de la barra del aluminio. O sea, ¿cuál va a ser el esfuerzo axial en este elemento, ¿verdad? Y cuál es el cambio de longitud. Y aquí es una cuestión muy importante que ustedes se acuerden. En la teoría nada más lo mencionamos así rápidamente, que nosotros trabajamos, ¿se acuerdan? El esfuerzo debido al cambio de temperatura y el esfuerzo debido a la fuerza de las reacciones, o lo habíamos llamado así, la deformación térmica y la deformación mecánica. ¿Okay? La deformación térmica tiene que ver con el cambio de temperatura, únicamente con cambio de temperatura. Y la deformación mecánica tiene que ver con las reacciones que se generan, con la reacción, veamos, de los apoyos. Pero aquí hay un pequeño detalle. En el libro trabajan un problema, ahí está un problema resuelto, donde no existe esta separación. No está esta separación. Esta separación aquí se conoce como holgura. Hay un espacio, hay una holgura, ¿verdad? Entonces, esto es mi holgura. O sea, es un juego que hay ahí, ¿verdad? Un espacio libre. Bueno, me dan las propiedades del aluminio. Me dicen que el aluminio tiene un área transversal de 2000 milímetros cuadrados, un módulo de elasticidad de 75 gigapascales y un alfa, un coeficiente de expansión térmico de 23 por 10 a la menos 6 grados centígrados. Bueno, y me dan los datos del acero inoxidable, ¿verdad? El área de 800 milímetros cuadrados, el módulo de elasticidad 190 y un alfa de 17.3. Ok. Aquí es conveniente que se acuerden un poquito de la parte, digamos, teórica. Es permitir la expansión térmica, ¿okay?, de los dos elementos o los elementos que hayan. Y después aplicar una fuerza, que aquí entra en la parte de fuerza redundante. Aplicar una fuerza debido a la reacción que impide que los elementos realmente se expandan por cambio de temperatura. Muy bien, calculamos el delta T. Hay un cambio de temperatura, se instaló a 20 grados centígrados, o que en 20 grados centígrados había ese espacio ahí, ¿verdad? Esa holgura, y se aumentó a 140. Entonces se resta temperatura final menos temperatura inicial y nos da un delta T de 120 grados centígrados. La expansión térmica la podemos calcular como el alfa por el delta T por el L, ¿verdad?, por la longitud de cada material. Entonces aquí podemos calcular la deformación térmica total si hacemos la sumatoria de las deformaciones térmicas de cada material. O sea, sumamos la deformación térmica del aluminio y la deformación térmica del acero inoxidable. Ok, entonces ahí sustituimos valores. Calculamos la deformación térmica. Aquí es importante tener estos datos por aparte porque esto lo vamos a ocupar más adelante. La deformación térmica del aluminio 0,828 milímetros y la del acero de 0,519 milímetros. Los dos sumados
1,347 milímetros. O sea, esta es la deformación térmica. ¿Qué significa eso? Bueno, le permitimos al material que se expandiera libremente. Eso es como calcular la expansión térmica sin que el material tenga ninguna restricción. O sea, el material se puede expandir todo libremente, ¿verdad? No tiene ninguna oposición a ningún cambio de temperatura. Esa va a ser nuestra deformación térmica o expansión térmica. Ahora viene la otra parte, ¿verdad? Lo que es la deformación mecánica. Vean que en la primera parte le permitimos al material que se expandiera libremente. Ahí no hay ningún problema. En esta otra partecita sí, porque en realidad hay unos apoyos rígidos que impiden que el material se me expanda. Son dos materiales que están acoplados linealmente, axialmente. Entonces la fuerza axial va a ser igual para los dos materiales. No importa que los dos materiales sean de aluminio, bueno, uno sea de aluminio, el otro sea de acero, o que uno tenga un área transversal diferente a la otra, no importa. Axialmente se transmite la misma fuerza. ¿Okay? Entonces, esa fuerza que se genera en los dos elementos va a ser nuestra fuerza mecánica, o sea, la fuerza con la que el apoyo va a reaccionar sobre las dos barras. Entonces vamos a decir que mi deformación mecánica va a ser igual a la deformación del aluminio más la deformación del acero. Y vea que aquí utilizamos la fórmula de la fuerza axial para un elemento, para una barra. Entonces la fuerza axial, que es igual para ambos elementos, ¿ven? P aquí y P aquí, es la misma fuerza axial en los dos elementos. Lo que cambian son las longitudes. Cada elemento tiene una longitud muy diferente, tiene un área diferente, tiene un módulo de elasticidad diferente para cada uno de ellos. Ok, entonces calculamos cuál es la deformación mecánica de los dos. Ok, pero en términos de P. Ok, aquí tenemos para la del aluminio, ¿no? 2,0 por 10 a la menos 6 milímetros, y para el acero 1,64, 645, ¿verdad? Para el acero. Los dos sumados me va a dar 3,64 por 10 a la menos 6 por P. Esa es la deformación mecánica. Aquí viene lo bonito. ¿Dónde ponemos la holgura? ¿Dónde ponemos esa holgura? ¿Ok? Entonces vamos a trabajar, vamos a ver si puedo marcar aquí. Sí, esa partecita. Es un poquito más grande. Ok, vamos a trabajar con eso. Dice, la deformación térmica es igual a la holgura más la deformación mecánica. Entonces, esa holgura es ese espacio que tenía esos dos elementos a la hora de instalarse. Y establecemos la relación. O lo pueden trabajar así. La deformación térmica menos la holgura es igual a la deformación mecánica. Cualquiera de las dos, ¿verdad? Al final de cuentas, donde pongan ustedes la holgura, esta no importa. Resta aquí en la deformación térmica, ¿verdad? O suma aquí en la deformación mecánica. Obviamente tenemos el valor de la deformación térmica sin ninguna incógnita. La holgura la tenemos sin ninguna incógnita. Y la deformación mecánica va a quedar en términos de P. Entonces, obviamente aquí la holgura es conveniente que pase a restar. Entonces tenemos la deformación térmica menos la holgura me tiene que dar la deformación mecánica. ¿Ok? Y de ahí despejamos para P. Encontramos la fuerza axial. Esta fuerza axial que estamos encontrando es la fuerza axial en los dos elementos, debido a los apoyos o a las paredes, ¿verdad?, que me sostienen esos dos elementos. O sea, tenemos una fuerza axial de 232,4 kilonewtons. Esa va a ser mi fuerza axial. Muy bien. Ahora sí. Bueno, depende de la opción que teníamos. Creo que esta era la opción A. En la opción A me pedían el esfuerzo normal
del aluminio y el cambio de longitud del aluminio. Y en la opción B pedían en la barra del acero, ¿verdad? O sea, el esfuerzo de la barra de acero y el cambio de longitud de la barra de acero. Entonces aquí, en realidad, la respuesta está para los dos. Pero lo hacemos para el aluminio, o para los dos, ¿verdad? Ok, entonces, es muy fácil calcular ahora el esfuerzo axial del aluminio, porque es simplemente el esfuerzo en el aluminio va a ser la P, la fuerza axial que ya calculamos, 232 entre el área transversal del aluminio. Ok, esto nos va a dar un esfuerzo de 116.2 megapascales. O sea, esta va a ser el esfuerzo en el aluminio. Esta misma fuerza, si lo dividimos entre el área transversal del acero, nos va a dar 290 megapascales en compresión. Entonces, el aluminio está a 116.2 megapascales, un esfuerzo normal de compresión, y el acero está a 290,5 megapascales de compresión. Ahora vamos con la deformación en el aluminio y la deformación en el acero. Aquí hay que tener cuidado. Bueno, vamos. Las dos es el mismo procedimiento. ¿Okay? Los dos. La deformación en el aluminio va a estar dada por la deformación térmica del aluminio menos la deformación mecánica del aluminio. ¿Okay? Entonces tenemos la longitud del aluminio por el cambio de temperatura del aluminio por el alfa del aluminio menos, bueno, y aquí sustituimos ¿cómo se llama? Bueno, el valor de la fuerza. Y esto que está acá nos va a dar 828,8 milímetros. Vean este dato que está aquí, 464. Ah, no, 828. 828 era la deformación térmica del aluminio. Okay. Este valor de 828, 0,828 en el aluminio, 519 en el acero, ese datito nosotros lo íbamos a ocupar. Yo se lo dije, esos datos los íbamos a ocupar más adelante. Entonces, a la deformación térmica del aluminio, ¿verdad? A los 828, que es la deformación térmica del aluminio, le restamos, ¿verdad? Este valor de 0,464. Quiere decir que el aluminio realmente se expandió 0,3632 milímetros. Y si lo hacemos con el acero, tenemos los 519 del acero, ¿verdad? Menos esta carga, ¿verdad? Por la ecuación mecánica. Aquí es muy interesante, si ustedes suman este valor y este valor de acá, les debería de dar la holgura que nosotros teníamos inicialmente. ¿Okay? Porque vean que los materiales, lo único que realmente podrían expandirse sería el espacio, ¿verdad? Que tienen, o la separación, o esa holgura que tienen. Entonces, este datito, 0,363, que es lo que el aluminio se va a estirar por el cambio de temperatura, más este cambio de temperatura del acero, si nosotros sumamos estos dos, nos tendría que dar la holgura, que era de 0,5 milímetros. Cuestión ahí de hacer la suma, ¿verdad? Y verificar que nos esté dando eso. Ok, entonces nada más aquí de sustituir valores, ¿verdad? Y después restar la deformación mecánica en cada uno de ellos. Ok. ¿Pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No.
Ok, entonces, ¿listos? Con esto estaríamos concluyendo el capítulo 2. El jueves comenzaríamos con el capítulo 3, que es torsión. En el primer parcial entra un poquito más de capítulos. Creo que entraba hasta, ahorita no me acuerdo, 4 o 5, algo así. Ok. Vamos a tratar de avanzar con la teoría. Y antes de hacer el examen, pues obviamente hacemos otra práctica. Hacemos más ejercicios. Entonces, si alguno tiene alguna duda, alguna consulta con respecto a los ejercicios que hicimos ahora. No, profe. ¿Nadie más? Buenas, profe. No, ninguna. Ok, entonces vean. Ya hoy cerramos el capítulo 2, entonces a partir de este momento, ustedes tendrían una semana para entregar la tarea. ¿Ok? Entonces, ahí nos pondremos de acuerdo con el asistente para que ustedes entreguen la tarea. O sea, resuelven la tarea, lo hacen en papel, a lápiz, la escanean y se la pasan al asistente. Ahí le ponemos fecha y hora, ¿verdad? Una hora máxima para que ustedes entreguen, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahora, tendrían una semana. O sea, tendrían que estar entregando la tarea de hoy en 8. ¿Ok? ¿De acuerdo? Profe, igual, ¿dos ejercicios o se van a elegir unos? No, ya habíamos eliminado 3. Ya hay unos ejercicios menos. Tal vez, ¿tienen el grupo de WhatsApp? ¿Sí está el grupo? Ok, cualquier Profe, cosita. pero la tarea que había dejado era del 1 para este jueves. Y ahora está dejando el 2 para el otro lunes. ¿Verdad? Vamos a Porque ver, la la del 2 tarea. no nos quedó. Vamos a ver, la tarea que les dejé la vez pasada era el capítulo 1. Sí. Sí. Ah, entonces falta el capítulo 2. Entonces, sí, hagamos una cosa. Yo no he visto los problemas. Hagan un segundito para ver. Voy a parar aquí la grabación. Entonces, chicos, terminamos la clase por hoy para